Bueno, pues una vez más estamos aquí en Follow Connect, un programa de conversaciones con personas referentes y el objetivo es saber exactamente quién es quién en el ecosistema emprendedor y aprender de ellos. Bueno, yo soy Iván García Berjano y hoy estamos con Mireia Badia. Hola Mireia, ¿qué tal? Hola, muy bien, Iván. Muchas gracias por invitarme aquí. Es un placer. Muy bien. Pues como siempre en Follow Connect no hacemos ningún tipo de presentación porque la primera pregunta es ¿quién es Mireia? ¿No? Entonces, pues nos gustaría que dedicases un tiempo a contarnos quién eres, un poco la trayectoria que has tenido bueno, pues los hitos más importantes en tu carrera profesional. Bueno, pues yo soy, como decía Iván, Mireia Badía. La verdad que mi trayectoria profesional es relativamente corta en el sentido de que empecé muy prontito con mi empresa, ¿no? Por remontarme un poquito más a los principios, yo estudié empresariales internacionales, 2 años en Dublín y 2 años aquí en Madrid, y es verdad que pude empezar a ver ya en Inglaterra un poquito sobre el fintech, que todavía no tenía el nombre de fintech, sino que, bueno, pues todavía no se conocía exactamente, pero ya empecé a ver un poco lo que se llevaba especialmente en Inglaterra, porque pude hacer unas prácticas allí. Y cuando volví a España y terminé la carrera, pues estuve un año y poquito trabajando en una entidad bancaria. Era pleno 2013, me habían hecho fija porque primero estuve temporal y con 22 años me hicieron fija, que ya era algo espectacular en 2012, que era entonces, porque estábamos en un momento muy complicado como país, ¿no? Económicamente. Y bueno, a mí no se me ocurre otra cosa que en agosto del 2013 dejar el trabajo, ¿no? Un poco contra lo que me decía todo el mundo, porque era un poco locura, y empezar el proyecto que se llamaba en ese momento Growly, que era financiación para empresas, ¿no? Por lo tanto, tenía 23 años, apenas experiencia laboral, y decido embarcarme en un nuevo proyecto empresarial, además del área financiera, ¿no? Y bueno, así empecé en 2013 de la mano, eso sí, de Barrabés, que es uno de los principales accionistas que me apoyaron desde el principio. Y ahí creamos algo que no sabíamos ni cómo se llamaba. O sea, sabíamos que queríamos financiar pymes a través de aportaciones de inversores, pero en ese momento no sabíamos ni que se llamaba crowdlending. Desde luego yo no sabía que estaba creando una startup, no conocía apenas sobre emprendimiento y mucho menos había oído hablar nunca de fintech, ¿no? Y empecé pues esa carrera en 2013 a conocer a base de leches y a base del día a día lo que era emprender, lo que era iniciar un nuevo proyecto y bueno, pues bueno, luego supongo que hablaremos un poquito más, ¿no? Pero durante estos años pues fuimos creciendo y en 2019, a finales del 2019, contactamos con Stock Crowding, que es la plataforma que ahora dirijo, ¿no? Vimos que teníamos muchas cosas en común. Nosotros financiábamos proyectos empresariales a través de pequeños inversores y ellos financiaban proyectos inmobiliarios a través de pequeños inversores. Vimos que teníamos mucho en común, que juntando fuerzas pues podíamos tener una base de inversores más grande, podíamos ofrecer mayor diversificación de productos y que tenía sentido, ¿no? Juntar equipos, juntar plataformas y convertirnos pues en una única plataforma. Fuimos la primera plataforma autorizada por CNMV que se fusionaba, ¿no? Bueno, pues con todo lo que eso supone de una fusión, pero que definitivamente ha traído cosas excelentes, la verdad, a la empresa. Y bueno, conjuntamente hemos financiado ya más de 70 millones de euros entre más de 700 proyectos diferentes, dando pues muchísima diversificación a nuestros inversores y además pues también trabajando con muchas empresas y muchos promotores inmobiliarios distintos, ¿no? Como decía antes, esto no es un chiringuito financiero, ni muchísimo menos, somos una entidad regulada por CNMV con informe vinculante del Banco de España. Considero que esto es muy importante decirlo, ¿no? Porque, como decía, aquí no hay cosas raras, estamos auditados, somos una empresa seria, ¿no? Y financiera, que trabaja con el riesgo, que eso es algo muchas veces difícil de entender. Y bueno, yo creo que hasta ahora es todo un éxito a donde hemos llegado, pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer y estamos muy ilusionados, la verdad, por todo lo que llega. Yo ya llevo 10 años desde que
creé el negocio. Todavía considero que somos una startup, pero es cierto que hemos evolucionado mucho y que el proyecto pues ha cambiado drásticamente, ¿no? en todos estos años. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Has mencionado ahora que en especial lo que es el proceso de CNMV, ¿no? Y que estáis regulados. Y recuerdo el follow con el que hicimos a Javier Villaseca, que igual que tú, es pionero, ¿no? En el mundo de crowd y específicamente en pasar esa homologación, ¿no? Ese registro de la CNMV. Él lo destacó como un hito muy importante, ¿no? Y como un proceso largo y difícil. No sé cómo viviste tú ese proceso y cómo de difícil fue. Bueno, primero, no sé si certificasteis Growly y luego la fusión, ¿no? O Justo, fue solo con la fusión. Éramos dos plataformas reguladas, ambas. Ajá. Nosotros tuvimos la autorización en 2016 y, si no me equivoco, StockCrowd empezó a operar, o sea, a hacer las primeras operaciones inmobiliarias en 2018 y que creo que es cuando recibió también la autorización, aunque como empresa se constituyó antes. Entonces, sí, éramos dos plataformas autorizadas nuevas. Claro, nosotros estuvimos en todo el proceso de adaptación desde cero de la ley. Pues la ley 5/2015, que nos daba pues unos meses, ¿no?, para adaptarnos. Por eso en 2016 tuvimos la autorización. Entonces, claro, yo creo que CNMV y nosotros aprendimos conjuntamente, ¿no? Porque la ley siempre está hecha por técnicos que muchas veces no conocen el día a día de una startup. Entonces, bueno, pues tuvimos que ir aprendiendo conjuntamente. Fue un proceso tedioso y largo, pero muy positivo al final, ¿no? Porque no tiene nada que ver acercarte al inversor diciendo, oye, financian proyectos a través de mi plataforma y fíjate, ¿no? Que decir, oye, obviamente aquí hay un riesgo, el producto pues es un producto financiero que hay que entender, pero hay una regulación detrás de CNMV. No es que CNMV mire cada proyecto, pero sí que revisa tus procedimientos, revisa pues tus planes de contingencia, tu forma de analizar los riesgos. Bueno, pues todo eso es importante, ¿no? Y al inversor, pues como es lógico, le da una cierta tranquilidad el saber que hay un regulador detrás, conforme sobre todo a la forma de operar, ¿no? Que somos serios y que aquí no es cualquiera que se pueda llevar el dinero en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, lo que hemos establecido es trabajamos con una entidad de pago, que es Lemonway, suele ser común a la mayoría de las plataformas, que es a través de donde pasan los fondos, o sea, que los fondos nunca jamás ni siquiera los toca la plataforma, ¿no? Lo cual, de nuevo, es una seguridad más. Muy bien, muy bien. Entonces, para vosotros, obviamente, ha sido como un sello de calidad y que ayuda a transmitir confianza, sobre todo, ¿no? Sí, no, y ha sido fundamental. Es verdad que también pues añade mucho papeleo, añade mucha burocracia y muchas veces ralentiza ciertas acciones que como sociedad quieres llevar, ¿no? Cambios que quieras hacer y todo esto, pues todo, incluso el simple hecho de cambiar el consejo de administración y poner a un consejero nuevo y quitar a otro, pues ya requiere autorización. Una ampliación de capital requiere autorización. Bueno, ralentiza ciertas cosas, pero al final yo creo que el balance es positivo. Y no es muy común que dos startups, ¿no? Se fusionen, ¿no? Así que es mejor común que uno que tenga muchos fondos porque ha entrado Venture Capital, pues vaya adquiriendo otros, ¿no? En otros mercados o con otros productos y para ir creciendo, pero que dos startups se fusionen. Obviamente has contado que tenía sentido porque tenías complementos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo surge eso? Porque claro, son dos equipos, entiendo que dos equipos de founders y eso, fusionarlo no es tan fácil, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo ocurrió, ¿no? Y luego, ¿cómo habéis sido capaces, ¿no? Claro. De superar esas barreras, ¿no? De dos equipos founders y juntarlos. Pues, o sea, nosotros lo veíamos clarísimo, porque yo ya lo llevaba viendo claro desde hacía mucho tiempo. Al final,
todas las plataformas que hay en España, al final no dejamos de ser plataformas pequeñas, que tienen mucho potencial de crecimiento, pero bueno, pues España es un mercado que muy adverso al riesgo y para el cual pues crecer cuesta un tiempo, ¿no? Entonces, yo lo veía, digo, es que al final, tanto si vas a un inversor institucional y le dices, oye, he financiado 70 millones versus he financiado 35, ya de por sí el track record que tienes no tiene nada que ver. La base de inversores que tienes se dobla. Por supuesto, reduces drásticamente gastos tecnológicos, reduces drásticamente los gastos de regulación, de abogados, todo. O sea, todo. Claro, entonces le das una vuelta al negocio de base enorme, ¿no? Y además tienes, en nuestro caso, es que tienes dos productos diferentes, pero muy complementarios. Entonces, para nosotros tenía mucho sentido coger el expertise del equipo de Stock Crowd en toda la parte inmobiliaria con nuestro expertise en toda la parte empresarial de financiación a pymes españolas y juntarlo, ¿no? Y la verdad, hombre, por supuesto que todo proceso de fusión lleva momentos tensos, ¿no? Y lleva, pues, ir teniendo que tomar decisiones a veces más complicadas. Pero sí que es verdad que las bases las establecimos muy claramente desde el principio. Yo dirigí el equipo desde el principio y eso es algo que quedó clarísimo, o sea, que los otros fundadores quisieron fomentar de esta manera incluso. Ellos tienen la presidencia del consejo. Un poco intentamos equilibrar, pero dejando muy claros los roles de cada uno, ¿no? Porque luego sí que es verdad que si no es complicado. Si no está muy claro qué hace quién hace qué y tal, pues se generan a veces más conflictos. Entonces, la verdad que con el equipo fundador ha ido muy bien de nuevo, el balance es muy positivo porque le hemos dado una vuelta a las dos empresas espectacular, ya estamos en beneficios, no tiene nada que ver. Muy bien, vamos, la verdad que es un caso interesante, seguro que digno de un estudio con más detalle. Pasamos a la parte, porque vosotros sois una plataforma que financiáis empresas, por un lado, luego también tenéis la parte de financiar proyectos inmobiliarios, pero la financiación de vuestra propia empresa, ¿cómo ha ido? ¿Habéis tenido que levantar capital? ¿Habéis ido a inversores, venture capital, etcétera? A fondos de financiación pública? Cuéntanos qué habéis hecho y cuál ha sido tu experiencia, tus dificultades en esta parte. Sí, pues un poco con el espíritu mismo del crowdlending, ambos hemos hecho rondas con multitud de inversores, ¿no? Nosotros, de hecho, hicimos un equity crowdfunding, no a través de nuestra plataforma, donde levantamos fondos, de hecho, a través de socios inversores. Y Stock Crowd levantó pues, a través de inversores también que entraron, pero ya ellos de forma directa. Y ahora tenemos un accionariado grandecito de unos 60 accionistas distintos. Ninguno de nosotros fuimos por ningún lado a un gran fondo de capital riesgo o un perfil de ese estilo, que no quiere decir que en algún momento no pueda entrar, pero sí que es verdad que es que nuestro producto es un producto un poco complejo y que es muy importante que se entienda bien. Me explico. El fondo de capital riesgo, el objetivo que tiene cualquier inversor, ¿no? Es entrar e intentar salir lo antes posible con el mayor retorno posible. Pero el fondo te pone una presión especial en el crecimiento, que es importante, pero en un producto con riesgo como el nuestro, tiene que estar muy medido. Y nosotros lo que nos daba mucho miedo si entraba un fondo de capital riesgo o algo así, era precisamente la presión que podrían ponernos a crecer a costa de cualquier cosa, ¿no? Y en una empresa de e-commerce donde el crecimiento es vender 50 zapatillas más o menos, pues el efecto que tiene, pues si las zapatillas son un poquito de peor calidad, mal, ¿no? Pero bueno, tampoco pasaría nada. Pero claro, en nuestro caso, si tú estás dando préstamos de peor calidad porque tienes que crecer, claro, el inversor te entra hoy, pero en 6 meses cuando vea los impagos frena, ¿no? Entonces, es un producto un poquito difícil, yo creo, en ese sentido,
Y, por ejemplo, pues llegó 2020, nosotros con la pandemia frenamos. Dimos algunos préstamos, pero muy puntuales a empresas muy puntuales, ¿no? Porque era un momento en el que no sabíamos muy bien qué iba a ocurrir. Claro, si tú te encuentras con algo de esto con un fondo de capital riesgo, pues te puede estar impulsando, o sea, un poco poniendo la presión en crecer cuando no era el momento, ¿no? Ese era un momento de esperar, ver qué pasaba, seguimos publicando proyectos, como digo, pero claro, fue de una forma muchísimo más lenta, ¿no? Y vigilando mucho más el riesgo. Entonces, es cierto que no ha entrado ningún fondo de capital riesgo, que no lo hemos buscado, pero porque tampoco le veíamos en ese momento al menos cabida, lo cual no quiere decir que tenga sentido y luego también depende del interlocutor siempre, o sea, es que hay fondos y fondos, pero no lo movimos mucho ninguna de las dos partes. Tenemos Business Angels, Family Office en el accionariado, pero es gente que entiende muy bien el producto, que para mí es clave y no es fácil. Y por lo que he entendido es que no hay ningún gran inversor, sino que habéis hecho un poco pues usar vuestras propias herramientas, aunque os usado otras plataformas, porque vosotros no hacéis equity, pero sí que habéis tirado de más el crowd, ¿no? Y tener De hecho, corrijo porque y ahora... tener muchos inversores, pero ninguno que realmente te pueda presionar a hacer las cosas que a lo mejor el momento no lo requiera o la empresa no lo requiera. Eso es, sí que corrijo que ahora nosotros sí que podemos hacer equity, porque Stock Crowd sí que tiene la licencia para hacer la parte de equity. No hacemos equity para startups, hacemos más préstamos para empresas ya consolidadas, ¿vale? No financiamos, por ejemplo, proyectos más bien emprendedores. Pero sí que es cierto que como licencia sí que podemos hacer equity crowdfunding y que probablemente tenemos un acuerdo con la SAI y el Parque Technologic, donde probablemente haremos algún proyecto de equity para startups. Pero eso es equity, ¿no? Que es distinto a préstamo. Tenemos un poco entonces, a lo mejor dentro de poco tenéis ya la tercera pata, ¿no? Entonces, sería lo inmobiliario, la financiación de empresas, ¿no? Lo que es el lending y pueda que entre una tercera pata de equity. Y lo que he visto también, hablando antes que has mencionado, lo del riesgo, que tenéis que ser muy cautos y no crecer demasiado a costas del riesgo, si no me equivoco, he visto en la página que tenéis 0% de mora. ¿Esto es correcto en la parte de empresas o es la parte inmobiliaria? No, 0% no hay. Podrás ver que en la parte inmobiliaria hay un préstamo fallido, que realmente fue medio préstamo fallido, y hay alguno refinanciado. Y en la parte de empresas, el histórico que tenemos hasta ahora en Stock Crowd no tiene ningún impago, pero sí que hay algunos impagos en Growly. Entonces, las estadísticas todavía no están juntas, de hecho, lo estarán en el próximo mes, pero se puede ver todo de forma online. Por supuesto, el riesgo existe y eso es importantísimo y siempre lo explicamos mucho a los inversores. Es cierto que tenemos un track record excelente, pero nosotros explicamos mucho la importancia de entender el riesgo, es decir, que podría ser que la empresa no pueda pagar el préstamo en su entero o en una parte, ¿no? Entonces, eso puede existir. Por supuesto, nuestro objetivo es que no, y nuestro análisis de riesgos se realiza de forma muy exhaustiva para que eso ocurra en ningún caso, casi ningún caso, ¿no? Pero puede ocurrir. Entonces, para diluir ese riesgo, nosotros lo que siempre animamos a nuestros inversores es a que diversifiquen. Es decir, oye, si tú quieres invertir 10.000 euros en el crowdlending, no lo metas en un proyecto, mételo en multitud de proyectos. Idealmente, incluso no tengas más del 1 o 2% de lo que vayas a meter en un proyecto, ¿no? Es decir, que quede lo más diversificado posible, porque la rentabilidad que vas obteniendo del resto de proyectos, pues si hay alguno que falla, te compense. Pero esto es precisamente yo creo, el punto muy interesante del crowdlending, ¿no? Aparte de que tiene una rentabilidad que es, la verdad, muy, muy atractiva, es que la diversificación del riesgo es muy fácil, porque como puedes prestar desde importes pequeñitos, depende del proyecto, pero 100, 500, 1.000 euros, ¿vale? Depende un poco del proyecto, pues claro, te permite enseguida tener una cartera diversificada. Además, por el lado de empresas, hay amortizaciones mensuales de capital e intereses, por lo tanto,
mes a mes vas reduciendo el riesgo que tienes con la empresa. Muy bien. Pues, y bueno, resultado de todos estos años ha habido bastantes premios, ¿no? Y reconocimiento de tu labor y entiendo el buen hacer dentro de Growly, de Stocking Crowd. Entiendo que por las fechas que son los premios, más en la época primera, ¿no? De Growly o mediana, ¿no? Pero bueno, estás premiada por ICADE, por BBV, por Forbes, ¿no? Y bueno, pues cuéntanos cómo de importante o no importante han sido estos premios para ti y para tus empresas. Yo creo que los reconocimientos siempre son especialmente una oportunidad buena, pues para darte a conocer a personas que no te conocen, ¿no? Es decir, pues oye, de repente el premio que nos dio pues, la información en 2020 nos dio un premio. El premio de Forbes, de 30 Under 30, y todas estas cosas te ponen en el punto de mira de gente que no te conocía y le sale un recordatorio a la gente que te conocía que se había olvidado un poquito de ti, ¿no? Siempre es una buena oportunidad, igual que salir en prensa, pero yo creo que no debemos obsesionarnos con los premios. Y a mí es una cosa que es que lo veo claramente, ¿no? Porque parece, bueno, uno que hay premios, nosotros jamás hemos pagado por ningún premio, pero hay premios que son de pago. Entonces, siempre hay que pensárselo. En el sentido de, o sea, siempre hay que ser juzgar un poco el tema de los premios, porque yo el otro día vi mejor plataforma de crowdlending, pues un competidor, ¿no? Y es un premio que da un periódico reconocido nacional que a mí me lo han ofrecido por el módico precio de 12.000 euros, ¿no? Y dices, hombre, no es que sea la mejor plataforma, es que lo que quieres es darme publicidad en tu periódico y que pague para ello y te inventas unos premios falsos, ¿no? Y miras a ver a quién se lo puedes colar. Entonces, uno, hay que ser escéptico y juzgar un poco el premio de dónde viene, hay medios y medios. Y dos, pues yo creo que es algo muy positivo, pero que tampoco te puedes obsesionar. O sea, una startup que no reciba premios para mí no significa que no lo esté haciendo bien, ni al revés. O sea, hay startups que yo veo que reciben premios que sé la realidad que hay detrás y sé que no es una startup tan excelente. Entonces, al final lo que prueban las cosas es el tiempo y no los premios, porque al final el premio es alguien que un poco, pues los hay que están más estudiados que, o sea, que se lo miran más que otros, ¿no? Pero los hay que simplemente, bueno, pues es un poco, pues más ligeros. Sí, que no miran realmente ciertos datos y detalles, ¿no? Entonces, súper agradecida yo cada vez que me han dado un premio o me han dado oportunidades pues, de estar en la COE, de estar con los reyes incluso, ¿no? Bueno, pues ostras, he tenido oportunidades que son una suerte tener y que probablemente si no hubiera emprendido mi propio proyecto no hubiera tenido nunca. Pero que el no tenerlo para mí no significa que alguien sea un mal emprendedor. Y efectivamente, al principio normalmente, claro, tienes acceso a más premios porque hay mucho premio de startups que salen, ¿no? Startups potenciales y que te suelen pedir 3 o 4 años y tú presentas tu candidatura al principio, ¿no? Para esta etapa estás un poquito más en el valle de la muerte en este tipo de cosas, pero bueno, no, yo encantada con todos los que nos han dado, pero ya digo que siempre que veo ese tipo de cosas, yo creo que no hay que obsesionarse. Bueno, entonces, vamos, que no es un objetivo, pero bueno, siempre son bienvenidos cuando te dan un premio de este tipo, ¿no? Y bueno, pues lo has dicho, ¿no? Que también te ayuda a conseguir cierta publicidad, que incluso hay gente que paga por el premio, pues entiendo que por esa difusión, ¿no? Que supone el premio que al fin y al cabo, si te lo dan y te lo dan gratis, pues es un plus de publicidad y marketing que te hacen y aparte que a lo mejor entiendo que también, ¿no? En el proceso y los eventos que tiene algo de networking, ¿no? Que puede haber en la propia organización del premio. Sí. Y luego anima mucho al equipo, porque también es un reconocimiento de la labor de todo el equipo claro. Y eso es un puntazo que no hay que desconsiderar. Eso es cierto que
que anima. Y luego entiendo que al ser mujer emprendedora bueno, pues cuando empezaste a aprender estabas casi sola, ¿no? Diría yo, porque ¿no? Venimos de estar en el ecosistema desde el 2010 y sé que ahora hay una proporción demasiado baja de mujeres emprendiendo, pero antes eran muy poquitas, ¿no? Aunque mi segunda cliente fue mujer, financié con él, pero entonces ahí íbamos a la par, pero a partir de ahí ya solo empeoraba el ratio de clientes hombres con clientes mujeres, ¿no? Y entiendo que estos premios, pues, que se den a una a empresas y a una emprendedora, ¿no? Pues da mucha visibilidad y espero que anime, ¿no? A otras mujeres a emprender ahí por este camino. ¿Estás metida en otras iniciativas relacionadas para intentar promocionar que más mujeres emprenden de forma directa o bien directamente ya Sí. emprendiendo y dándote publicidad? Ya lo estás haciendo, ¿no? Pero en No, otros bueno, tipos de iniciativas. sí, yo sí que lo considero fundamental. La verdad es que a veces el día a día de la empresa no te da para mucho, pero sí que estoy, por ejemplo, en el FSL, que es Female Startup Leaders, que empezó como un WhatsApp de mujeres emprendedoras que, bueno, lideró sobre todo Esther Molina y Silvia, donde, bueno, pues nos juntaron a un montón de emprendedoras y por WhatsApp simplemente hablábamos de cosas, ¿no? Y poco a poco se fue haciendo grande y la verdad que hacen actividades maravillosas y se lo curran un montón. Yo creo que al final el tener referentes es lo fundamental y que poder convertirse en alguien a quien pues otras mujeres en un futuro miraran y que si les podemos ayudar de alguna manera es estupendo, ¿no? Es cierto que en los últimos años el auge que ha habido pues, del feminismo y de la importancia de la mujer en la sociedad, que inevitablemente tenemos que tener porque somos la mitad de la población, ha ayudado a la visibilidad y ha hecho pues, que se nos vea más. Pero todavía hay muchísimo camino por recorrer y en el mundo financiero en el que estoy yo, ni te cuento. Es verdad que tengo una cosa buena por ser mujer, que es que como estoy en el mundo financiero y son todos hombres, pues cuando voy la gente más o menos se queda conmigo, porque claro, todo hombre es igual y luego Destacas, destacas. entonces, quieras que no, pues un poquito esa parte es positiva, pero todavía hay mucho que hacer. Se ve claramente en la inversión también que hay en startups a mujeres. Yo no tengo los datos en sí, pero cuando leo sobre ello, se invierte muchísimo más en mujeres, pero el resultado es muchísimo mejor, ¿no? ¿Por qué es eso? Pues probablemente porque cuando se invierta en una mujer sea porque es la mujer y es lo mejor y tal, ¿no? Mientras que muchas veces en los hombres, pues quizás se invierte un poco más fácilmente en proyectos que son más normalitos, ¿no? Y ese tipo de diferencias hay que irlas cambiando, todos, ¿no? Por supuesto, las mujeres haciéndonos ver un poquito más y los hombres, pues, apoyando. Pero, ¿crees que puede haber cierta discriminación a la hora de decir a invertir en proyectos de mujeres o es que hay menos proyectos de mujeres, ¿no? Entonces, a lo mejor también Ambas cosas son ciertas. Creo que la discriminación que puede haber por ser mujer y que te inviertan es sin saber, sin quererlo. Es decir, que no es una cosa que intencionadamente como eres mujer no van a invertir en ti. Pero yo sí que noto que cuando he ido con un hombre al lado, lo que yo he dicho se ha atendido, o sea, muchas veces, es esto que tú dices algo, ¿no? Nadie te ha hecho ni caso y a los 2 minutos lo ha repetido el tío de al lado y como lo ha dicho él, de repente le escuchan, ¿no? Y no me ha pasado ni una ni dos veces, es algo bastante continuo. Entonces, no es nada que se haga, obviamente, oye, a propósito no voy a escucharla, pero sí que hay una cierta condescendencia y un cierto paternalismo muchas veces. Y como digo, de nuevo, en el mundo financiero ni te cuento. Entonces, es como que tienes que probarte mucho más, ¿no? Tienes que demostrar mucho más tus conocimientos y tu validez.
Yo sí que creo que hay una cierta discriminación, eso, pues, que no es que te digan, no, como eres mujer, no, pero sí que les hace, este hecho inevitablemente les hace un poco Sí, reaccionar de otra manera. Yo lo he notado especialmente cuando he ido con un hombre al lado y cuando he ido sola. sí, La diferencia, y es, pues, en mi opinión, es tremendamente injusto. También es verdad que, como bien dices, hay menos proyectos de mujeres, es que eso, no hay más que mirar los números, que la realidad además es que las mujeres, yo lo que veo es que tendemos a ser muchísimo más con los pies en la tierra y honestas a la hora de hablar de nuestro proyecto. ¿Qué quiero decir con eso? Que un emprendedor, cuando tiene que ir por ejemplo, a un inversor a buscar dinero, lo que tienes que vender su proyecto, ¿no? Que es la leche, y esto es lo más de lo más. Y la mujer, yo lo que veo con otras compañeras es que tendemos a ser extremadamente realistas, es decir, esta es la parte buena de mi proyecto. Has visto que yo enseguida te he hablado, por ejemplo, de los riesgos de invertir. A lo mejor un hombre que tiene este tipo de proyecto espera más o no lo llega a decir exactamente o lo viste de otra manera. Yo soy clarísima. Y he visto que pasa eso con muchas mujeres. Y mucho hombre que he visto hablar de su proyecto, que es muy parecido al mío y que yo sé qué debilidades tiene, digo, ostras, es que lo vende, que parece que esto es una cosa distinta, ¿no? A la realidad. Entonces, creo que a veces tendemos a desvalorizarnos las mujeres y que eso es un trabajo de cada una, ¿eh? Hay mujeres que venden estupendamente. Pero yo sí que he notado un poco eso, que a lo mejor lo tenemos que trabajar más para sí, eso. creérnoslo. Eso es algo que ha salido en casi todas las conversaciones que hemos tenido con las mujeres referentes, ¿no? Que a la hora de trabajar y en general en el emprendimiento, sois mucho más realistas y mucho más conservadoras Pues, que compañeros mm, hombres, ¿no? Entonces, a mí me choca un poco, ¿no? Porque creo que también lo he mencionado en alguna otra y bueno, estaría interesante saber tu opinión, pero el mundo del emprendimiento es todo lo opuesto a ser conservador, ¿no? Es realmente tomar un salto al vacío y creer en una idea que en muchos casos pues no va a tener éxito, ¿no? mm. Entonces, choca, ¿no? No sé Es qué cierto, piensas, ¿no? es cierto, y efectivamente tiene que haber un cierto punto de no pensar mucho cuando emprendes, ¿no? Porque si te lo piensas mucho, nunca lo vas a hacer porque nunca te va a compensar. O sea, yo creo que el esfuerzo y dedicación es enorme. Pero, dicho eso, aunque tú luego tengas que ser un poco, o sea, dar un salto al vacío y un salto de fe en el proyecto, luego la forma en la que, por ejemplo, gestionas los fondos que te dan los inversores, la forma en la que gastas el dinero, la forma en la que inviertes el dinero, puede ser más o menos conservador. Puedes tomar decisiones más a lo loco o a lo menos. Y igual a la forma a la hora de crecer. Es decir, nosotros, por ejemplo, a la hora de publicar, más del 90% de los proyectos que nos llegan los denegamos. Podríamos, o sea, hay un margen de proyectos, hay algunos que es que no se te ocurra mirarlos que no van a caber por ningún lado, ¿no? Pero hay algunos que podrías decir, bueno, es un riesgo un poquito más alto, pero oye, lo voy a pasar, ¿no? Oye, me voy a arriesgar. Bueno, pues el ámbito más conservador que tenemos, o sea, más cauteloso que muchas veces tenemos las mujeres o analistas de riesgo, depende, ¿no? Pues te hace que ese tipo de cosas te lo pienses más. Y yo creo que la adversión al riesgo, o sea, la adversión al riesgo a la hora de gestionar, o sea, el ser cuidadoso con cómo gestionas las cosas, no quiere decir que vaya en contra de la naturaleza de una startup, simplemente es, oye, yo vigilo cada céntimo que gastamos. Y eso ha hecho que tenga muchos competidores que han levantado más fondos y que a día de hoy no están funcionando y la empresa se ha caído y, pues en nuestro caso, aquí seguimos, ¿no? Obviamente esto no significa que en X años pues el proyecto no haya podido no funcionar finalmente. Pero bueno, si tú gestionas con cuidado, a veces las cosas eh, llegan y compensan más, ¿no? O sea, que no el crecer por crecer, que a veces veo en algunos compañeros, también es peligroso. Entonces, yo creo que sí que es compatible con una mente emprendedora el tener cierto cuidado. Es que al final estás gestionando fondos de personas que han confiado en ti, ¿eh?
Y aunque obviamente todos sabemos a qué jugamos cuando invertimos en una startup, para mí es una responsabilidad enorme que haya inversores, accionistas que hayan puesto dinero ahí para creer en mí, porque creen en mi proyecto. Entonces, cómo yo gestione eso es fundamental, en mi opinión. Entonces, bueno, quizás es verdad que somos un poco más adversas al riesgo, también hay mujeres que no, ¿eh? Pero yo creo que eso trae cualidades muy buenas también al proyecto y a la gestión del mismo. Sí, sí. Bueno, y más en vuestro caso que tenéis una empresa que invierte dinero de otros en proyectos, ¿no? Entonces, A ver, nosotros no lo invertimos, ¿eh? tiene una filosofía a lo mejor un poco distinta, como has dicho tú, a un e-commerce que vende zapatillas. Eso es. Nosotros no invertimos el dinero, que eso es muy importante apuntarlo, sino que simplemente publicamos los proyectos y el inversor decide dónde invierte, que eso es muy importante, pero es cierto que el análisis, nosotros realizamos un análisis de riesgos previo, aunque luego el inversor tiene toda la información para estudiar la operación, pero realizamos un filtro previo que es fundamental. Sí. Exacto, exacto. Y bueno, pero volviendo al tema de este problema que te adelanto, creo que los últimos estudios están hablando de que solo un 20% de los emprendedores son mujeres, entonces que incluso lo que son los puestos de consejeros en corporaciones ya creo que va por el 30%. Entonces, en el mundo de la startup incluso está muy por debajo y realmente ahí es algo que está en las manos de las propias mujeres que simplemente tienen que animarse a decidir, a lanzarse, ¿no? Pero, entonces, ¿tú cuál crees que son el problema de por qué todavía ese porcentaje es tan bajo o problemas o barreras, ¿no? que tú crees que puede existir? ¿Dices de que no haya emprendedoras o que no haya consejeras en las No, que no haya emprendedoras, ¿no? Que digo que incluso en consejeras hay más que emprendedoras, ¿no? En porcentaje. Entonces, pues, era como algo que curioso, ¿no? Que en el mundo del emprendimiento, que en principio todos somos libres para decidir que voy a emprender, ¿no? Todavía hay un porcentaje más bajo, ¿no? que de mujeres emprendiendo que el porcentaje en puestos importantes de empresas más grandes. Entonces, ¿cuál, en tu opinión, es el principal problema de por qué las mujeres no emprenden? Pues yo creo que es una mezcla, al final es una mezcla de situaciones, desde educacional, cómo nos han educado en casa, lo que se ha esperado de nosotras, lo que hemos visto alrededor, lo que nosotras creemos de nosotras mismas, del potencial que tenemos. Al final, ¿no? A las niñas qué bonita es y el niño qué listo es. Se va cambiando, obviamente, yo creo que se está haciendo un esfuerzo enorme en hacer cambios, pero yo soy de los 90 y había diferencias muy claras, además, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de tiempo, es una cuestión también de que, pues eso, que las mujeres también nos vayamos atreviendo, pero un esfuerzo que yo creo que hay que hacer como sociedad, ya no solo como mujer en sí, sino, pues oye, cada vez que salen programas, cada vez que salen cosas de aceleración dirigidas a mujeres, oye, mucha mujer que a lo mejor en un programa general lee los requerimientos y dice, ay, me quedo por debajo, porque es que lo del síndrome de la impostora con nosotras como mujeres es excesivo. O sea, tendemos a pensar siempre que somos menos de lo que somos. Bueno, estos programas, estos premios, todas estas cosas ayudan, pero al final yo creo que va a ser un tema de tiempos y pues de que vayan cambiando las cosas, ¿no? Pero bueno, sí, dime. Sí, no, porque has mencionado las líneas y cosas específicas para mujeres también en la financiación pública, a lo que nosotros nos dedicamos. Hay cosas específicas para mujeres y concretamente en Neotec y en NISA tienen sus líneas específicas. ¿Tú crees que esto es algo positivo? ¿Crees que es una medida que realmente va a animar a las mujeres a emprender? O ayudan los que ya están ahí?
Bueno, yo creo que sí, que quizás sobre todo ayudan muchas veces a mujeres que ya han decidido emprenderse, es decir, no decides emprender porque haya una línea de visa de mujeres emprendedoras, pero sí que te puede ayudar en un momento pues, en el que estás creciendo o más delicado o lo que sea. Entonces, yo creo que este tipo de cosas siempre ayudan porque dan más visibilidad, dan más apoyo y al final, sobre todo, lo que dé recursos, o sea, lo que dé caja para que tú puedas invertir y hacer crecer tu proyecto es positivo. Y al final, si está dirigido solo a mujeres, pues yo creo que eso, que hay, o sea, que la mujer se va a animar más a presentar su candidatura o su proyecto, ¿no? Yo este tipo de iniciativas las aplaudo todas porque yo creo que son muy buenas. Y echas en falta algunas iniciativas, tú ves, de, joder, si yo tuviera tiempo o me podría dedicar exclusivamente a promocionar, ¿qué iniciativas lanzarías para intentar animar a mujeres a emprender? Pues la verdad, si te soy sincera, no sé si iría tanto a animar a mujeres a emprender de cero, porque es que hay 1000 aceleradoras, 1000 incubadoras, 1000 programas. Iría a dos cosas distintas. A niñas, es decir, institutos, universidades, o sea, mujeres, niñas, adolescentes, a que escuchen proyectos, a que vean cosas de estas. Hay varias iniciativas, pero yo creo que hacen falta más. Y luego irían a mujeres que tienen proyectos que ya llevan unos cuantos años, ¿no? Lo que te decía es que para empezar hay muchas cosas, pero hay un momento que es un poco el valle de la muerte, donde no hay nada, o sea, no eres tan grande como para irte a buscar financiación a Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Pero eres demasiado pequeño aquí en España. Y hay pocos fondos de capital riesgo y hay poco inversor y hay pocos fondos públicos que te ayuden en esos momentos. O sea, para empezar, con 30.000 euros, no digo que sea fácil, pero es relativamente fácil. O sea, hay distintas opciones, distintos lugares donde te pueden apoyar. Y cuando eres muy grande también. Pero cuando estás ahí, que facturas, pero o sea, hay como un valle de la muerte donde nadie o hay muy poco apoyo. Y para mí eso es fundamental, ayudar en esa zona, tanto a mujeres como a hombres, pero ese tipo de proyectos. Y para fomentar mujeres, tema de emprendimiento de mujeres, sobre todo yo en este momento, educación, talleres, todo esto, sobre todo a jóvenes, bueno, también se pueden hacer, hay 1000 proyectos, hay 1000 eventos para mujeres emprendedoras y todo eso. Yo creo que esos son súper positivos. Pero no sé si es tanto eso, sino que venga más de abajo, desde el principio, desde pequeñitas. Sí, solucionar más el problema de base de que realmente mientras están pensando y están pensando en su futuro, que tengan como opción el tema de emprender, que a lo mejor no es el momento en ese momento, pero si En saben general, que yo es creo una opción con 15 años, cuando llega a tener 30, pues a lo mejor deciden emprender porque ya lo tienen inculcado que eso es una posibilidad, ¿no? Entonces veo que vas un poco a los dos extremos, entre comillas, ¿no? Entonces, en la parte más base y luego también intentar conseguir que las empresas de las mujeres se convierten en más grandes y tener más referencias, ¿no? Que la gente, pues, al final, cuando ves a los grandes éxitos, es donde realmente la gente mira y dice, pues que no sé como él o como ella, ¿no? Entonces, ayudar a la gente a pasar de un tamaño más o menos medio a un tamaño grande para que realmente sea un referente, pues también es una buena ayuda, está claro, para que esto se instaure más. Pues nada, ha sido una conversación muy interesante, mi idea, y muchísimas gracias por participar en Follow Connect. Y nada, pues espero que sigas teniendo muchos éxitos con tus emprendimientos y tu crecimiento de tu empresa y que saques esa tercera pata del equity y bueno, pues y que te den algún premio más de los que no sean de pago. Muchísimas gracias, Iván. Ha sido un placer y encantada. Yo siempre hablar sobre emprendimiento y aún más sobre emprendimiento femenino me
me encanta, creo que hay todavía muchísimo que hacer por los dos lados y que este tipo de charlas son súper súper positivas. Para mí es hasta como una especie de sesión de terapia y espero que, bueno, para el que lo escuche pueda ser interesante también. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Mireia.